Ahí sí. Hola, que Dios les bendiga, buenos días. Sean bienvenidos a la Escuela Dominical. Un gozo el reencuentro con ustedes y por supuesto la ocasión amerita estudiar la palabra de Dios. Creo que lo más importante es la palabra de Dios la que edifica nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos va a acompañar en el momento de la prueba. Muchas veces las canciones, las alabanzas nos emocionan, pero cuando estemos en la aflicción, será una palabra de Dios la que nos sostenga, porque es la palabra de Dios la que da vida. Por lo tanto, vamos a orar para que en este día sea la palabra de Dios revelada a nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Les invito para que oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque una vez más nos disponemos, Señor, en nuestros corazones, oír tu palabra, aprender de ti, ser aconsejado por ti, Señor. Porque es tu palabra la que nos guiará toda verdad. Es tu Santo Espíritu el que nos revelará todas las cosas, por lo cual rogamos en este día, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Dios, el Maestro, Dios, el Maestro que nos enseñe y que nos revele, Señor, la verdad que hay en tu palabra, que es como semilla que a su tiempo dará fruto, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que ya está presente con nosotros. Te damos gracias por aquellos que vienen en camino. Ruego que apure sus pasos, Señor, para que ellos también alcancen esta bendición, Señor, de la cual seremos partícipes nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allí, en el libro de los Hechos, estamos estudiando y ya hemos llegado al capítulo 5, hoy estaremos revisando desde el versículo 2 al 23 para refrescar un poco la memoria de lo que hemos hablado hasta ahora y podemos poner por título a este pasaje Unidad y Milagros, porque esto es lo que nos revela este pasaje. Vemos la unidad de la iglesia y vemos los milagros del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Allí pasamos a la imagen número 2 y dice, hemos visto que los propósitos generales del libro de los Hechos son dos. Primero, mostrarnos el crecimiento de la iglesia. A modo general y como descripción, el libro de los Hechos es el segundo tomo o la segunda carta que el doctor Lucas le escribe a Teófilo, su discípulo. Y decimos que es el segundo tomo porque es la continuación del Evangelio de Lucas. Y en esa continuación, ahora el doctor Lucas nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el crecimiento de la iglesia, la continuación del Evangelio. Y cuando leemos el libro entero del libro de los Hechos, nos damos cuenta que hay propósitos generales. El primer propósito es el que nos muestra el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia lo muestra en 4 maneras. Primero, un crecimiento numérico, porque la iglesia partió con un pequeño grupo allí en Jerusalén, en el Pentecostés eran 120 y pronto eran 5.000 y pronto eran 10.000 y estimamos que dentro de un mes, a los 30 días, ya eran 20.000 personas las que integraban la iglesia. Hubo un crecimiento explosivo como obra del Espíritu Santo. Entonces nos muestra el crecimiento de la iglesia en un sentido numérico. También nos muestra el crecimiento de la iglesia en un sentido cultural, porque la iglesia partió en primer lugar con los judíos, allí en Jerusalén, pero luego se extiende a los gentiles, a los que no son judíos, a los de otras naciones, por lo cual tenemos también un crecimiento cultural. En tercer lugar, nos muestra un crecimiento o una expansión geográfica, porque primero partió en Jerusalén, luego en Samaria, después en Judea, después el Evangelio pasó a Asia, después llegó a Europa, a Roma y hasta España. Es decir, el Evangelio abarcó todo el mundo conocido de ese tiempo. Allí tenemos un tercer aspecto del crecimiento de la iglesia. Y un cuarto aspecto del crecimiento de la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos es un crecimiento en lo teológico, porque
cuando vamos leyendo el libro de los Hechos, vamos comprendiendo cuál es la disposición de Dios para su pueblo a través del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios quien comienza a revelarnos el actuar de Dios, la operación de Dios. Por ejemplo, en Primera de Corintios dice que las operaciones son de Dios, que los ministerios los da el Señor y que los dones los da el Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos una participación tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las operaciones de Dios se refiere a los proyectos, a los planes, al diseño que Dios tiene para la iglesia y para el mundo, para una ciudad o para una persona. El ministerio que Dios levanta son estos apóstoles, profetas, pastores, maestros, todos evangelistas, todos los que estamos llamados a edificar a la iglesia, pero lo hacemos mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el que da los dones, las capacidades, es el que califica al ministro para poder revelar todo aquello que estamos aprendiendo en el día de hoy. Entonces hubo un crecimiento teológico, porque cuando leemos el libro de los Hechos, vemos el actuar de Dios y vemos cómo el Espíritu Santo de Dios obra, nos llegamos a usar este conocimiento para comprender todo lo que nos revelan las epístolas. Si el libro de los Hechos no existiera y solamente existieran los evangelios y las epístolas, nosotros las epístolas no lograríamos entenderlas, porque ahí habla de los dones espirituales, por ejemplo. ¿Cómo lo entenderíamos si no entendemos que primero hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios? Entonces, el libro de los Hechos nos permitió también un crecimiento teológico en la iglesia, de allí la importancia de estudiarlo. Y también el libro de los Hechos, como propósito general, nos muestra la obra del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que la hermana Flor la semana pasada, me recuerdo, mencionaba que la gente, bueno, esto sale en la Biblia obviamente, la gente salía con sus enfermos y quería ponerlos a ver si la sombra de Pedro por lo menos los tocaba para que ellos sanaran. Y eso dejaba claramente especificado a la hermana Flor que en verdad no era la sombra de Pedro la que sanaba, sino que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es cierto que hay hombres capacitados y calificados para hacer milagros, señales, maravillas, prodigios, sanidades. Hombres calificados para eso, pero debemos reconocer siempre que es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando a través del hombre. Hay un texto en la Biblia que dice: maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, ¿cómo congeniamos esto cuando la gente viene y confía en nosotros? Hay gente que en lo personal se ha acercado a mí, me dice: ayúdeme en esta situación, ayúdeme a tomar una decisión y confía en mí. La verdad es que ellos no confían en mí. Ellos confían en la obra de Dios que se está manifestando a través de mi ministerio. También en usted, su vecina, su familia, va a pedirle algún consejo, pero no está confiando en usted porque sea más bonita o usted porque hable mejor, no. Está confiando en la obra del Espíritu Santo de Dios a través de usted. Por eso este es uno de los propósitos que el libro de los Hechos nos muestra, mostrarnos la obra del Espíritu Santo de Dios. Pasamos a la imagen número 3. En Hechos 5 ya vimos la historia de Ananías y Zafira. Esto lo explicaba la clase antepasada el hermano Ricardo. Cuando Ananías y Zafira, a modo de imitación, porque Esteban, había ocurrido que José, a los que los apóstoles habían apodado Esteban, en una provocación del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, les movió a vender todo lo que tenían y ponerlo a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad en medio del pueblo. Entonces ellos vieron, Ananías y Zafira, vieron la actitud o la decisión de Bernabé. Entonces quisieron imitar esa situación para, no sé, quizás para ser reconocido, quizás para mostrarse, no sé cuál habrá sido la intención del corazón de ellos, pero vendieron la heredad y se dejaron una parte y una parte la pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces ellos querían ser reconocidos
y ahí actuaron obviamente con hipocresía, porque la hipocresía es mostrar algo diferente de lo que hay en su corazón. Ellos querían mostrar que lo habían dado todo cuando en realidad se estaban quedando con una parte. Ese fue el problema de ellos, la hipocresía, por lo cual el juicio de Dios para establecer una disciplina necesaria en la iglesia cayó sobre ellos y lamentablemente Ananías y Zafira murieron. Eso lo describió el hermano Ricardo la vez pasada. También vimos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en medio del pueblo. Era por la mano de los apóstoles, pero era sin lugar a duda la obra del Espíritu Santo de Dios. Como hombres, humanamente, ellos no tenían capacidades superiores a las nuestras. La diferencia es que el Espíritu Santo de Dios era el que obraba a través de ellos. Entonces allí tenemos que en el capítulo 5 vemos que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Pasamos a la imagen número 4. Allí en Hechos 12 nos muestra la unidad de la iglesia. Voy a leer el texto, dice así: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta unanimidad, la palabra unánime es una palabra compuesta. Unánime no solo es una unidad física, sino que también es una unidad de ánimo. O sea, estaban juntos con el mismo propósito. Esa es la unanimidad. Aquí mismo podríamos estar juntos, pero pensando cosas diferentes. Es cosa de mirar el Congreso. Ahí están todos juntos en la misma sala, pero son capaces de golpearse. No hay unanimidad. Entonces, esta unanimidad o esta unidad que vemos en ese texto, lo vamos a explicar ahí con la imagen número 5. Hermano Luis, la imagen número 5 dice que la unidad en la iglesia es la voluntad de Dios. La unidad de la iglesia es la voluntad de Dios. Y ahí yo elegí algunos textos. Por ejemplo, el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Son dos cosas diferentes. Eso es unanimidad. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. Entonces, cuando están juntos y en armonía, se manifiesta la unanimidad. Allí Juan 13, el 34 y el 35, dice así, Jesús: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. O sea, la unidad no solamente es estar juntos, la unidad es donde el amor de Dios se manifiesta. Porque el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Si no es capaz de amar a su hermano al que ve, y a Dios ni siquiera lo ve. Entonces, la unidad o la unanimidad en la iglesia, sin lugar a dudas, es la voluntad de Dios, pero se requiere que entre nosotros exista amor. Entonces, esto no solo es un concepto, sino que en mis años de evangelio, yo he visto congregaciones mucho más numerosas que esta, que se han dividido, se han separado. ¿Por qué? Porque estaban juntos, pero no estaban unánimes. Y en la división, algunos se fueron con un líder, otros se fueron con otro líder y formaron otra. En definitiva, un desorden que va contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo unanimidad. Allí en Juan 17, 20 y 23, ese lo voy a leer porque no me recuerdo cuál es, pero lo leemos. Juan 17, 20 al 23 dice así. Jesús orando dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros también somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, esta es una señal de que el mundo va a creer cuando nos vea unidos, cuando nos vea con el mismo ánimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es justamente crear un pueblo en unanimidad. Esto es algo profético. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un pueblo para que viva eternamente con Él, eternamente con Él. Entonces, si no somos capaces de soportarnos algunos años aquí en la tierra, y entre nosotros hay discordia, rivalidades, conflictos, van a haber competencias, diferencias. Si no somos capaces de soportarnos en este tiempo aquí en la tierra, ¿usted cree que seremos capaces de soportarnos eternamente allí en el cielo? Entonces, esto es algo profético. Dios está preparando un pueblo que sepa amarse, que sepa soportarse. Por eso Pablo en Efesios dice: os ruego, hermano, que os soportéis con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es el fruto del Espíritu. El amor es el resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón, en mi corazón. Por lo tanto, todos tenemos amor. Sin embargo, algunos tienen un amor inmaduro, pero el amor tiene que cultivarse, tiene que procesarse y tiene que llegar a madurar, de tal manera que seamos capaces de amar incluso a nuestros enemigos. Incluso a nuestros enemigos. Este era el problema que tenía el pueblo judío, que se limitaba por la letra de la Escritura. Por ejemplo, se acercó un escriba y le dijo al Señor Jesús: ¿cuál es el principal mandamiento? Bueno, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y este es el segundo, le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este escriba, como se limitaba a la letra, dijo: ¿y quién es mi prójimo? O sea, era escriba, era estudioso de la Escritura y no sabía y no entendía quién era el prójimo. Y Jesús tuvo que relatarle una parábola, la del buen samaritano, y le dijo: mira, un hombre fue asaltado, fue malherido, y pasaron por el lado de él un sacerdote que se esperaba que conociera el amor al prójimo, y pasó de largo. Y pasó por el lado de él allí un escriba, y pasó de largo. Y luego vino un samaritano. Un samaritano era un ser despreciable por los judíos. Pero este samaritano le ayudó en sus heridas, le vendó, lo puso en un hostal y pagó su estadía. Y Jesús, después de esta narración, le pregunta al escriba: dime, ¿cuál es el prójimo? El samaritano. Bueno, haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el espíritu de la letra. La Biblia dice: la letra mata, el espíritu vivifica. Porque cuando leemos la letra en forma literal, creemos que no somos capaces de cumplirla y nos sentimos muertos frente a ella. La letra mata. Sin embargo, el espíritu, la intención que tiene el mandamiento, produce vida. El espíritu vivifica. Entonces, este mismo ejemplo, luego Jesús lo llevó a sus discípulos. Allí en la última cena estaban los discípulos. Recordemos que para el día de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos, Él tuvo que pedir prestada una casa. Porque, claro, ellos no tenían propiedades. Pidieron prestada una casa y le prestaron una casa, y fue con sus discípulos a celebrar la Pascua, lo que llamamos la última cena. Y la casa se le prestaron vacía. La costumbre de ese tiempo era que en la casa, cuando alguien llegaba, en la puerta de la casa había un esclavo, un sirviente,
que le lavaba los pies a todos los que entraban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo usaban sandalias, los caminos eran de tierra, no como ahora que son todas las calles pavimentadas, o casi todas. Algunas tienen hoyo, pero son detalles. Y llegaban con los pies sudados, con tierra. Entonces el esclavo en la puerta le lavaba los pies y recién podían pasar a sentarse a la mesa. Pero no fue así cuando le prestaron la casa a Jesús y entraron los discípulos, y dice la Biblia que se sentaron todos a la mesa. Y Jesús, viéndolo, tomó una toalla, se la ciñó y le lavó los pies a cada uno. Dando a entender, o la enseñanza que podemos sacar de ahí, es que Jesús había dicho: oíste que los reyes de este mundo les gusta ser servidos, pero no será así entre vosotros. Yo, siendo el Señor, no vine para ser servido, sino que vine para servir. Así que ejemplo les he dado, ejemplo de servicio. Les dio ese ejemplo y luego le dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ya no al prójimo, sino unos a otros. Entonces unamos estos dos versículos. ¿Quién es mi prójimo? El otro, el otro, el otro, el que está a mi lado, el que está ahí. Este es el prójimo. No puedo yo limitarme al texto, a la letra, si no entiendo el espíritu que Dios tiene al revelarnos aquello. Entonces el amor es una señal de que la gente va a creer en el mensaje de Cristo cuando hay amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Luego hay otro texto que habla de la unidad, que es 1 Corintios, capítulo 1, 10 al 13. Lo busco, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice así: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, el ruego del apóstol Pablo a los corintios es que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo parecer y que no haya divisiones ni contienda entre la congregación. Entonces, esto refleja la unanimidad. No solo estar juntos, sino que tener un mismo parecer, un mismo ánimo, un mismo sentir, un mismo propósito. Y esta es la unidad que agrada a Dios. Y en base a esta unidad se va a producir o se va a provocar el crecimiento de la iglesia. Por eso, cuando el título decía unidad y milagro, estamos viendo cómo la iglesia crecía en unidad. Pasamos a la imagen número 6. Debemos dejar claro que la unidad no es la uniformidad. No somos iguales, Dios nos hizo únicos y diferentes, pero Dios anhela unidad en la diversidad. ¿Qué significa esto? Cuando miramos esta congregación, nos damos cuenta que todos somos diferentes, distintas edades, distinta apariencia, distinta educación, distinta formación, distintos gustos, distintos intereses. Somos totalmente diferentes, somos diversos. Pero esta es la gracia de Dios, es que en la diversidad debe manifestarse la unidad. ¿Cómo es esto? Que el mismo amor de Dios ahora está depositado en cada uno de nuestros corazones. Como el amor es el fruto del Espíritu, en la medida que el fruto se vaya cultivando y madurando en nuestros corazones, llegaremos a ser unidos, llegaremos a ser de un mismo sentir, o llegaremos a ser iguales. ¿En qué? No en apariencia, sino iguales
en amor. Efesios dice así, porque tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo amor. Entonces, esto es lo que nos debe caracterizar. Esto es lo que produce la unidad, en que todos vamos a tener un mismo sentir, pero dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esta unidad o este sentir se manifiesta en la diversidad, no en la uniformidad. No porque, es que me acordé que en mi barrio siempre anda gente desde las 7 de la mañana entregando tratados y todos usan un mismo sombrero. Entonces son uniformes con el mismo sombrero. Los veo a todos igualitos. Eso no es unidad, eso es uniformidad. Nosotros vamos a ser diferentes, obviamente diferentes, pero lo que nos va a caracterizar va a ser la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos alcancemos la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces todos estamos en este proceso y todos debemos alcanzar a la estatura de la plenitud de Cristo. De hecho, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, pero sí estamos en un proceso de perfección. Entonces, ¿cómo usted va a crecer en la perfección? Haciendo todo con excelencia. La excelencia no es perfección. La excelencia es que usted va a hacer algo y va a poner todo lo posible suyo. Y eso es excelencia. Y en la medida que usted ponga toda su disposición en la mano del Señor, el Señor le irá perfeccionando hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Por eso ahí dice, debemos dejar claro que la unidad no es uniformidad. No somos iguales, Dios nos hizo diferentes, Dios nos hizo únicos, pero Dios anhela la unidad en la diversidad. Todos tenemos distinta personalidad, distinto carácter, sin embargo, todos estamos llamados a crecer en Jesucristo. Pasamos a la imagen número 7. Vemos que en Hechos, el capítulo 5, el 13 al 16, la gente fue atraída por los milagros. Esta parte la voy a leer. Esto lo vio obviamente nuestra hermana Flor la semana pasada. Hechos 5, del 13 al 16 dice así: y por la mano de los apóstoles muchas señales y milagros, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos en su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayéndose enfermos atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos que las señales, las maravillas, los milagros atraían a la gente era atraída por ello. Y esta es una consecuencia lógica de la predicación del Evangelio. Fíjense que el Evangelio de Juan, allí está el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice así: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Entonces, las señales sirven para revelar, para confirmar, para respaldar el mensaje de los discípulos. ¿Cuál es el mensaje de los discípulos? Que Jesús resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Ese era el mensaje que ellos llevaban, y para que la gente creyera, entonces Dios les respaldaba con señales, prodigios y milagros.
Juan le llama señales a los milagros, pero eran cosas extraordinarias, eran cosas sobrenaturales, eran cosas que los hombres no podían hacer por sus propias fuerzas, solamente el Espíritu Santo de Dios podía hacerlo. Por lo tanto, es una consecuencia natural de la predicación del Evangelio. Cada vez que prediquemos el Evangelio, usted eche mano a esa confianza que el Espíritu Santo de Dios para que su mensaje sea respaldado. Fíjese que algo que en lo personal yo he usado muchas veces, cuando he tenido que predicarle el Evangelio a gente que es de otra congregación, de otra fe, que es de otra creencia, es de otra iglesia. Cuando he tenido que predicarle, generalmente ellos salen con una discusión religiosa, como cuando Jesús le predicó a la samaritana. Jesús le estaba predicando a la samaritana y la samaritana se fue al aspecto religioso. Pero que ustedes dicen que en ese monte hay que adorar, nosotros decimos que en este otro monte, y se van discusiones tontas. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora y ahora es, que ni en ese monte ni en ese otro adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu en verdad, ¿ya? Ellos son los verdaderos adoradores y Dios busca adoradores. Entonces, no hay que irse en discusiones triviales, banales. ¿Por qué? Porque la persona que está frente a mí está convencida de lo que ella cree y yo estoy convencido de lo que yo creo y ninguno de los dos va a ceder. Entonces, cuando he tenido esta situación, yo he procurado que el Espíritu Santo de Dios me revele cuál es el problema que tiene. Y en muchas oportunidades Dios me ha dicho que la persona tiene un problema definido, como por ejemplo una enfermedad. Yo le he dicho así, ¿usted cree en Dios? Sí, yo también creo en Dios. Yo creo que Dios puede sanarle, quiero orar por su enfermedad. Y en su necesidad la persona acepta. He orado y el Señor ha hecho un milagro. Entonces a la persona no le queda otra cosa que creer en el Dios que yo le estoy predicando. Porque son señales para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Esto se lo conté en una oportunidad. Yo tenía una compañera, trabajé muchos años con ella, católica de esas que no se perdía un 8 de diciembre camino de Valparaíso a Los Vázquez, pero católica. Y como éramos compañeros de trabajo y nos topábamos, no íbamos a estar discutiendo religión todos los días. Así que trabajábamos juntos, ella sabía que yo era evangélico, yo sabía que ella era católica, pero ¿qué pasó? Un día su hijo se enfermó gravemente, sacó el mejor puntaje nacional, entró a la universidad con las mejores calificaciones, pero repentinamente vino una bacteria que le afectó el cerebro y lo dejó discapacitado mentalmente. No entendía, se le trabó el habla y su vida se vio limitada teniendo 17 años habiendo entrado a la universidad. Y ella, llorando, vino y me dijo, Guillermo, yo sé que ustedes los evangélicos cuando oran por los enfermos, el Señor les sana. ¿Puedes orar por mi hijo? Por supuesto, porque yo sé que un milagro de Dios le va a producir la convicción a ella que Jesucristo es el Señor y ya no la Virgencita de los Vázquez. Oré por ese niño y el Señor obró un milagro. Restauró su cerebro y pudo terminar en la universidad. Y esta mujer creyó que Jesucristo es el Señor. Entonces, esta es una consecuencia lógica de la predicación del Evangelio. Usted no se vaya a discutir cosas banales. ¿Para qué vamos a discutir con los testigos de Jehová si no sabe dónde están parados? ¿Para qué vamos a discutir con gente que ha llevado toda una vida de religiosidad? Mejor mostrémosles al Dios que responde con fuego. Si eso hizo Elías, todo el pueblo se había ido tras los Baales, todo el pueblo. Y él con celo de Dios los desafió y le dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios de Israel. Y se hizo un desafío, la historia deben conocerla, hicieron un holocausto, lo mojaron por todos lados, mientras los Baales gritaban a su Baal, un Dios imaginario. Los Baales no le respondieron, incluso Elías se reía de ellos. Grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Pero cuando le correspondió el tiempo a Elías, Elías dijo, responde ahora Jehová, responde. Y la Biblia dice que cayó fuego del cielo.
Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos un Dios real, un Dios que obra a través del Espíritu Santo, un Dios todopoderoso, un Dios que puede impactar vida, transformar corazones, sanar enfermos, hacer milagros. Entonces, es todo lo que le estoy hablando, son los prodigios, las señales, las maravillas que sirven para respaldar nuestro mensaje. Si lo importante es el mensaje, que Jesucristo es el Señor, eso es lo importante, no los milagros. Los milagros solamente son señales que vienen a respaldar nuestro mensaje. Entonces, esto en definitiva es lo que dice, o esto es lo que confirma, dice así, esto confirma lo que menciona Juan 20 del 30 a 31, que hizo Jesús muchas otras señales, muchas, las cuales no están escritas en este libro, ¿ya? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Esto Juan lo escribió porque, bueno, esto lo estudiamos hace un tiempo atrás. Lo escribió porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo debilitada en su fe. Se estaban levantando muchos otros liderazgos y la gente partía detrás de otros líderes y se estaban olvidando del verdadero líder que permanece para siempre, Jesucristo el Señor. Ese es nuestro líder. Amén. Vamos a pasar a la imagen. Número 8. Después de esto, y aquí ya entro en mi lección, porque todo esto es un recuento de lo que hicieron nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Flor. Esta es la parte que me corresponde a mí. La persecución. No todo fue gloria para los apóstoles, ya que a la par de los milagros sufrieron persecución. Los saduceos estaban en autoridad en ese tiempo. Vamos a leer Hechos 5, 17 y 18. Dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mire algo interesante. En ese tiempo los sacerdotes se iban cambiando. Un tiempo estaban los fariseos, otro tiempo estaban los saduceos. Entre los fariseos y los saduceos eran rivales teológicos, porque los fariseos creían en la palabra de Dios y creían en el poder de Dios que hacía milagros y que podía resucitar muertos. Esos eran los fariseos. Pero los saduceos no creían en la manifestación sobrenatural del poder de Dios, no creían en los milagros, y los saduceos tampoco creían en la resurrección. Entonces eran rivales teológicos. Los correctos, los que tenían la doctrina correcta, eran los fariseos. Porque cuando Jesucristo criticó a los fariseos, no los criticó por su doctrina, los criticó por su hipocresía. Por eso le dijo fariseos hipócritas. El problema de ellos era la hipocresía, no la doctrina. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que los fariseos les digan que hagan, ustedes háganlo, porque están correctos. Pero no hagan conforme a sus obras, o sea, no sean hipócritas como ellos. Ese era el problema de los fariseos. Y el problema de los saduceos era que no creían en la manifestación sobrenatural de Dios. Mire, eso es lo histórico, pero si lo trajéramos al tiempo presente, diríamos que en el día de hoy también existen fariseos y saduceos. Fariseos son aquellos que hablan muy lindo, predican muy lindo, enseñan muy linda, pero tienen una vida escondida, oculta o doble vida. Son hipócritas. O sea, hablan de amor aquí desde el púlpito, pero en la casa golpean a su señora. En el caso mío es ella la que me golpea. ¿Sí? No. Entonces, ese tipo de doble vida sería una hipocresía sin lugar a dudas. Tenemos gente farisea en este tiempo. Y también tenemos saduceos. Gente que va a la iglesia, que canta alabanza, que lee la Biblia, pero que no cree en los milagros en el día de hoy, no cree en el derramamiento del Espíritu Santo, no cree en el hablar en lengua, no cree en las profecías, milagros, prodigios, señales, no los cree, porque dicen que eso era para el tiempo de los apóstoles,
Pero no, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Por lo tanto, el mismo Dios que al principio de la creación se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que llamó a Lázaro de la tumba, es el mismo Dios que hoy en día puede hacer milagros en su vida, en su hogar, en su familia. Entonces nosotros creemos en el poder de Dios. Pero en ese tiempo existía esta dicotomía entre los fariseos y los saduceos que iban alternándose en el liderazgo del sacerdocio. En ese tiempo, cuando los apóstoles hacían todos estos milagros, estaban a cargo los saduceos del sacerdocio. Por eso el texto dice, Hechos 5:17, el texto dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, ellos recurrieron al poder político, al poder civil, recurrieron a los alguaciles, que eran los guardias romanos, para que ellos tomaran preso a los discípulos y lo metieran a la cárcel. Entonces ahí comenzó la persecución. Ellos se fueron a la cárcel por mano de los alguaciles romanos, pero inducidos, influenciados por los saduceos. Pasamos a la imagen número 9. ¿Qué ocurrió? Viene la liberación. Si bien es cierto, los saduceos estaban en autoridad en ese tiempo, mayor autoridad es nuestro Dios, quien decide liberarles milagrosamente. Los saduceos eran la autoridad que los metió presos, pero mayor autoridad tiene nuestro Dios para liberarle. La historia sigue, la lectura sigue. Versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pasamos a la imagen número 10. Sí, ahí dice: fueron apresados en el pórtico de Salomón, pero ahora Dios les liberó para ponerlos en un lugar más público, en la entrada del templo, para exponer la verdad. Es decir, en vez de decirle el ángel, salgan de la cárcel y escóndase, arránquense, ocúltense, no, les dice, vayan ahora, porque estaban en el pórtico de Salomón, vayan ahora a la entrada del templo, al centro de la ciudad, a publicar esta verdad. ¿Por qué? Porque ese mensaje tenía que ser dado a conocer, tenía que ser conocido por la gente, y Dios iba a respaldar a cada uno de ellos, que ningún daño les ocurriera. Y acá leemos el versículo 19 y 20. Estamos en Hechos capítulo 5. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pasamos a la imagen número 11. Sigo leyendo desde el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Ahí están los alguaciles sorprendidos. ¿Por qué? Porque lo interesante es que nadie en la cárcel se había dado cuenta de que los apóstoles ya no estaban allí, hasta que fueron a buscarlo para el juicio. O sea, Dios obra en forma misteriosa. A veces la gente no se da cuenta cómo Dios está obrando, pero lo que sí les aseguro, que Dios está obrando. Dios obra en el silencio. Mire, el mejor ejemplo es cuando una madre está embarazada.
Dios allí en lo oculto está creando, dándole vida, dándole crecimiento a un embrión. Si una mujer embarazada tuviera su vientre transparente o de vidrio y nosotros pudiéramos ver el crecimiento, ¿qué le diríamos? No, señor, dale los ojitos verdes. No, señor, ponle el pelo rubio. No, dale más estatura. Estaríamos tratando de influenciar, de dirigir lo que Dios está haciendo en secreto. Por eso David decía, tus ojos vieron mi embrión, porque Dios obra en lo secreto. Esa misma enseñanza Jesús le dio a los apóstoles. Ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas que oran en la plaza y les gusta ser oído por la gente. No, ustedes entren en su cuarto, cierren la puerta y vuestro Padre que oye en lo secreto les recompensará en público. Entonces cuando usted vea a un hombre de Dios predicar la palabra, hacer un milagro, hacer algún prodigio, sepa que antes de eso estuvo en silencio, en el cuarto, intercediendo en la presencia de Dios. Ese es el resultado que va a tener en público en la medida que uno esté en intimidad con Dios. Por lo tanto, Dios obra en forma misteriosa y los alguaciles no se habían dado cuenta de que habían sido liberados estos hombres. Pasamos a la imagen número 12. Mire, lo que viene a continuación ya lo tiene que conversar nuestro hermano Ricardo a la próxima clase, pero igual, hermano Ricardo, ya lo conversé con él. Fíjese que, primero, a ellos le hicieron un juicio político o un juicio civil, los mandaron los alguaciles a la cárcel porque los alguaciles eran romanos, pero ahora los sacerdotes los mandaron a buscar, después de esta lectura, los mandaron a buscar para traerlos, pero ya no a la fuerza, porque tenían miedo del pueblo, porque Dios había obrado milagrosamente y le había liberado de la cárcel. Los mandaron a traer amablemente ante ellos para hacerle ahora un juicio teológico. Y le dijeron, ¿no le dijimos ya que no prediquen más en ese nombre? Le están diciendo a los apóstoles que no prediquen más en el nombre de Jesús. Los sacerdotes eran la autoridad del pueblo. Le estaban dando una orden a los apóstoles. Eran la autoridad religiosa. Sin embargo, la respuesta de los apóstoles fue esta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran la autoridad. Y este es un temazo, porque la obediencia y la sumisión en el Nuevo Testamento muchas veces es mal enseñada en las iglesias evangélicas, que aquí tenemos que someternos a todo. No es así. La Biblia dice claramente así, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Por ejemplo, en Romanos dice, sométase todo hombre, ¿ya?, a las autoridades superiores. Y eso es correcto, es un texto bíblico. Todo hombre debe someterse a las autoridades superiores. Pero implícitamente, si la Biblia dice que existen autoridades superiores, está diciendo que también existen las inferiores. Y cuando la autoridad inferior está en discrepancia con la autoridad superior, es necesario obedecer a la autoridad superior. Por eso Pedro dice acá, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque a veces los hombres dan instrucciones, dan órdenes que van contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, las mujeres casadas, la Biblia dice que tienen que estar sometidas al marido. Y eso es correcto, eso es bíblico. Y no lo voy a contradecir. Sin embargo, si el marido le da una instrucción que vaya contra la palabra, entonces usted tiene que obedecer a Dios antes que su marido. Por ejemplo, si una mujer joven queda embarazada y el marido dice, no, yo no quiero tener más hijos,
así que quiero que abortes. Tienes que hacerte un aborto. Su marido le está mandando. Usted tiene que decirle, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios es el dador de la vida. Y el único autorizado para quitar la vida es Dios, porque Dios la da y Dios la quita. Entonces, hay veces en que en esta discrepancia nosotros vamos a tener que usar sabiduría de Dios. Y esto es lo que están usando los apóstoles. Ellos estaban recibiendo una instrucción explícita de parte de las autoridades religiosas que le dijeron no prediquen más en el nombre de Jesucristo. Ya les mandamos, no lo prediquen. ¿Pero por eso se iban a quedar callados? No. Ellos tenían que seguir predicando porque la instrucción la habían recibido de parte de Jesucristo mismo. Él dijo, vayan y prediquen este evangelio hasta el fin del mundo, a todas las naciones. Entonces, este es un temazo, digo, pero todo esto lo va a tener que ver el hermano Ricardo en la próxima clase. Pero lo interesante, y yo elegí este texto porque es emblemático respecto a la obediencia y la sumisión en el Nuevo Testamento. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le parece si lo leemos directamente? Y cuando nos pidan el texto en la escuela dominical, acá en la coordinadora, nosotros lo decimos, si quiere leyendo o si puede aprendérselo tanto mejor. Leámoslos todos juntos, al tiempo número 3. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Qué bien. Es una afirmación, no es una pregunta. Lo leemos una vez más. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Amén, amén. Vamos a dar la oportunidad a un par de preguntas si alguien tiene duda o algún aporte o algún comentario, que también es importante que podamos edificarnos todos juntos. ¿Alguien tiene algo que decir? Puede preguntar, puede comentar, puede hacer algún aporte, contar alguna experiencia. Tenemos un par de preguntas, ¿no? Por aquí, por acá. Hermana, le escucho. Tengo una consulta. En la Biblia católica dicen que hay libros apócrifos. ¿Esos serían los que dice que no están en la Biblia? Porque las cosas que... Porque hay cosas que dice que no se escribieron, que son no son edificación para nosotros. ¿Esos serían los apócrifos que dicen en la Iglesia Católica? Ya, la hermana pregunta, ¿cuáles son los libros apócrifos que contiene la Biblia católica? Los libros apócrifos que se añaden, se agregan en una Biblia católica, son aquellos libros que realmente existen, pero que no son inspirados por Dios. ¿Cómo se conoce un libro que es inspirado por Dios? Es el que produce vida nueva. Es el que Dios habla al corazón. Por ejemplo, la historia de Chile. Usted puede tenerla en su mano, es un libro real y cuenta hechos reales, pero ese libro no le salva, porque habla de otras cosas, no de Jesucristo el Señor. Entonces los libros apócrifos son libros reales, algunos son de carácter histórico, otros son de carácter poético, pero que no producen salvación en el hombre. Incluso algunos contradicen algunos conceptos bíblicos. Hay uno por ahí que incita al suicidio dentro de los libros apócrifos. Obviamente eso va contra la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por eso se le llaman apócrifos, porque no están dentro del canon religioso, que son 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Esos libros fueron inspirados por Dios. ¿Qué significa inspirado por Dios? Dios dirigió la mente de los hombres para que la escribieran y quedaran registrados. Y cuando el canon se cerró, el que añade, obviamente, a lo que dice la Biblia, va a estar bajo maldición. Por eso nos preocupamos nosotros de hablar de la Biblia. Podremos contar alguna ilustración, alguna historia, como para aclarar un concepto, pero no como para tenerlo como base de enseñanza.
Esos son los libros apócrifos, los que no fueron inspirados ya porque no producen un cambio, porque no producen salvación o porque abiertamente están enseñando algo contra la palabra de Dios, como el que les mencioné. Amén. Hermana, una consulta. Esto es un poquito más conflictivo lo que yo veo. Con el asunto de la pandemia nos quisieron cerrar la boca y muchas iglesias no pudieron abrirse. Ahí, ¿cómo estábamos delante de Dios en esa condición? ¿Cómo alguna iglesia Como que nos quisieron cerrar, o sea que autoridades del mundo afuera tomaron posición de nuestra voluntad. Que él predicaba, usted sabe, eran pastores que sí predicaron y los mandaron a la cárcel en otros países. Sí. La pregunta es ¿qué pasa con respecto a las autoridades que dieron instrucciones en el tiempo de la pandemia que se cerraron la iglesia prácticamente? Bueno, a decir verdad, el tema de la pandemia es un tema que está en relación con la salud. Y mientras nosotros cuidemos la salud, vamos a estar bajo la voluntad de Dios. Pero el hecho de predicar no nos fue prohibido en ninguna circunstancia, porque teníamos otros medios alternativos. De hecho, yo conocí pastores que antes de la pandemia criticaban el Facebook y después de la pandemia le decían, por favor, conéctese por Facebook, porque era un medio. Y algunos salieron a predicar a la calle, como por ejemplo allí el Israel Ampuero en Valparaíso, no dejó de predicar en la plaza, pero ellos, yo me di cuenta que tomaban todas las precauciones con mascarilla y todo eso, distanciamiento y respetaban, y ellos no los metieron presos. En otros países desconozco si los metieron presos por predicar o por predicar en la pandemia, pero en la pandemia o ninguna autoridad nos puede prohibir predicar la palabra, solamente nos puede prohibir congregarnos. ¿En qué sentido? Como nosotros acá estuvimos cerrados casi 2 años, creo, por el hecho de cuidarnos la salud, pero existieron las redes sociales, ya el YouTube, el Facebook, Instagram, hay muchas otras que el mensaje siguió llegando. Incluso nosotros el discipulado lo hicimos por Zoom o por Meet y los mensajes, los audios eran enviados. Y yo diría más, en las clases de discipulado que yo hacía los días miércoles tenía 20 discípulos. En cambio, cuando lo hicimos a través de los medios sociales, llegamos a tener a 40 personas conectadas al mismo tiempo. Eso multiplicó. ¿Y qué pasó? En vez de cerrar la iglesia, se creó una iglesia en cada casa. Entonces, toda circunstancia tiene que ser usada para la gloria de Dios. Pero si alguien nos prohíbe predicar el evangelio, están mal. Hermana Margarita, la última pregunta. Primeramente, conozco una señora que es pentecostal y ella se quiere operar o bautizar en aguas, y en la iglesia le dijeron que eso estaba ya pasado de moda, que ya por eso que se bautizan con agüita así. Yo le dije que la palabra de Dios nunca pasa de moda, y ella quiere bautizarse en agua, pero en la iglesia le dijo que eso era en otros tiempos. Otra cosa, también escuché a un pastor, que no sé de dónde sería, que también que el diezmo es una cosa antigua, que ya no se debe cumplir. Yo lo encuentro que eso es una atrocidad, porque yo sé que yo que me convertí al Señor sigo diezmando, sepa lo que digan otras personas, no me interesa. Lo que me interesa a mí es lo que Dios diga de mí. Sí. Eso para mí es lo más importante, estar en la voluntad de Dios. Entonces, esa hermana tiene ese conflicto de no poder bautizarse. Amén. El mayor conflicto, sin lugar a dudas, es que en su iglesia le prohíban bautizarse o zambullirse, digamos. La palabra bautismo literalmente significa inmersión. Por ejemplo, un submarino se bautiza, se sumerge. Eso es bautismo. Ese es un mandato del Señor Jesús. Si alguien quiere reemplazar un mandamiento del Señor Jesús, está equivocado. Abiertamente está equivocado. Vamos a recoger la ofrenda. Bien, hasta ahí vamos a dejar. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a recoger la ofrenda. ¿Quién me dijo la ofrenda ahí atrás? Ya, usted misma, hermana Ángela, pase por acá. ¿Usted, hermanita, me puede ayudar? No importa, venga, no.